Dios les bendiga, amada iglesia. Un gusto en verles a cada uno de ustedes. Saludo a aquellos que no alcanzamos a saludarnos al inicio. Vamos estudiando ya desde hace algunos meses, ¿cierto? La carta, la epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo hacia los cristianos, ¿cierto? Que se encontraban en Roma. Y vamos en el capítulo 4. Hasta ahí quedamos, ¿cierto? Nuestro pastor Cristian el domingo pasado avanzó hasta el versículo 12. Hoy vamos a tratar de cerrar el capítulo, de finalizarlo, así que les invito a abrir su Biblia en el capítulo 4 de Romanos. Romanos capítulo 4. Antes de irnos directamente al texto, debemos, o quiero, ¿cierto?, hacer una pequeña introducción. Yo creo que todos nosotros entendemos que para aplicar la justicia o la justicia aplicada correctamente, significaría castigar, ¿cierto?, al culpable y dejando en libertad al inocente, ¿cierto? Quitarle los cargos que habían contra él. En Proverbios capítulo 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al que es culpable y el que condena al que es cierto inocente, ambos son abominación a Jehová, dice Proverbios. La palabra justificar que aparece en este libro de Proverbios es una palabra que se utiliza en el contexto de los tribunales. Es una palabra que se aplica en la justicia cuando el hombre es traído frente al tribunal para poder ser juzgado. Allí se determinará si es inocente o culpable, ¿cierto? Y se aplicará, ¿cierto?, lo que corresponda. De manera que lo que este texto de Proverbios nos dice es que Dios aborrece a los jueces que absuelven, justifican al culpable y aquellos, ¿cierto?, que condenan al que es inocente. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Todo perfecto. El problema es que Pablo en este capítulo 4, en este capítulo que vamos a ver de Romanos, es Dios quien justifica. ¿A quién justifica? ¿Al inocente o al culpable? Y aquí encontramos esta suerte de contradicción, ¿cierto? En lo que podemos, ¿cierto?, estudiar así rápidamente. Dios justifica a los impíos. Dios justifica a aquellos que son culpables. Y eso es pero algo chocante, porque no es lo que entendemos nosotros, no es la lógica de lo que es la justicia. No es lógico, para nada. El pastor Cristian, ¿cierto?, leyó el domingo pasado los primeros 12 versículos y yo quiero volver a recordar el versículo 5. Dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, que Dios no solamente justifica al impío, sino que como si fuera poco, también justifica a aquella persona que cree en aquel que justifica al impío. Esto es chocante. Esto no encaja con nuestra mentalidad humana, ¿cierto? Con nuestra mentalidad de juicio justo. ¿Cómo puede Dios hacer algo así y seguir siendo justo? ¿Cómo es posible que Dios, ese Dios justo que nosotros entendemos que hace lo correcto, pueda llegar a hacer esto que ante nuestros ojos no está bien? ¿Está violando Dios el principio más elemental de su justicia? ¿Está mal Dios al justificar al culpable? ¿Está mal Dios? ¿Cómo es posible que Dios justifique al impío? Como hemos visto, ¿cierto?, ya en todos los sermones que hemos visto de Romanos, y hemos estado estudiando, ¿cierto?, hace algunos meses, ese es principalmente el problema que el Evangelio resuelve.
Dios no tuvo que echar a un lado su justicia, Dios no tuvo que dejar los estándares de su ley para poder salvarnos, sino que Él envió a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó, se hizo hombre, cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar y luego pagó por nuestras transgresiones, muriendo por nosotros en la cruz. En otras palabras, Jesucristo satisfizo plenamente la justicia de Dios en nuestro lugar. Alguien pagó, lo pagó todo. Y sobre la base de esa obra de redención, ahora Dios nos ofrece el Evangelio. El perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Eso es el Evangelio. Recuerden Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, dice Pablo, aparte de las obras de la ley, completamente aparte. Eso es básicamente lo que hemos visto hasta aquí en el libro de Romanos. Pero ahora, tal como lo vimos el domingo pasado, Pablo está ilustrando esa enseñanza con el ejemplo que da de Abraham, ¿cierto? Que es el primer hombre que aparece en la Biblia a quien se dice que fue justificado por medio de la fe. Y quise mencionar un poco de lo que trató el pastor Cristian el domingo pasado, porque mi intención es que consideremos este capítulo 4 como un todo. No lo seccionemos, es un todo. Porque este capítulo es una ampliación de lo que Pablo dijo en los últimos versículos del capítulo 3, versos 30 y 31. Y hoy hay básicamente tres aspectos de la justificación que Pablo quiere resaltar en este capítulo, usando el ejemplo de Abraham. Y el primero es que Dios justifica al impío por medio de la fe sola. Solo por la fe, sin la participación de nuestras obras, tal cierto como estudiamos el domingo pasado. Recordemos el versículo 11, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Practiqué harto en la casa, pero igual cuesta. Antes de ser circuncidado. Es decir, no solamente son judíos, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Un judío circuncidado en el día de hoy, pero que no cree en Jesucristo, no es salvo. Aunque sea judío, aunque esté circuncidado, pero si no cree en Cristo, no es salvo. Eso es básicamente lo que Pablo les está diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo. La promesa es para aquellos que siguen los pasos de Abraham por medio de la fe. Para aquellos que tienen la fe de Abraham. Ese es el argumento de Romanos 3:29. Esa es la relación entre el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3:29 y 30? Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno. Dios es uno, hermanos. No hay un Dios por cada nación. Dios es uno. Y quizá alguno de ustedes pregunta, pero si yo hubiese nacido en un país musulmán, yo habría creído que el verdadero Dios es Alá. Y nunca habría creído en Jesús. Pero hermano, eso es lo mismo que decir yo nací en una familia incrédula. Por lo tanto, nunca iba a creer en Jesús. O yo nací de familia judía, me circuncidaron,
Por lo tanto, no veo a Jesús como el Mesías. Hermano, probablemente tu nacionalidad, tu familia, tu contexto pueda influir en eso. Pero eso no elimina el hecho de que el único Dios vivo y verdadero es el que se revela en la Escritura, es el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No importa el lugar donde tú nazcas, no importa en la familia que tú naciste, hay un solo Dios y ese único Dios justificará por la fe a todo aquel que cree. Por la fe. Tú debes creer. Es por la fe y solamente por la fe. No importa tu nacionalidad. Ni siquiera importa quién eras antes. Es solamente por fe. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos qué tipo de fe es la que él está hablando. Así que él va a hacer un contraste entre la ley y la fe para mostrarnos a través del ejemplo de Abraham que Dios justifica no al que se esfuerza en guardar la ley, sino a todo aquel que cree en su promesa de salvación a través de Cristo. A aquellos. Miren cómo lo hace en el versículo 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, no por la ley. Y esto, hermanos, es súper evidente y quien no lo entienda es porque no quiere. Porque si usted lo piensa, es imposible que Abraham haya sido justificado por la ley. Es imposible. Imposible. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham no estaba sujeta a la obediencia a la ley por una razón muy sencilla, hermanos. ¿Cuándo vino la ley de Moisés? 430 años después de Abraham. No existía la ley en tiempos de Abraham. Por lo tanto, es imposible que Abraham haya sido justificado por la ley. Y Pablo es como si le estuviera diciendo a estos judíos, oye, pero ¿no has leído la Biblia? ¿Cómo no te das cuenta? Si cuando Abraham fue declarado justo por la fe, la ley no existía todavía. ¿Cómo se te ocurre decir semejante? No existía la ley en ese entonces. Abraham no pudo haber sido justificado por la ley porque la ley no existía todavía. Ese es el argumento que Pablo va a dar en Gálatas. La ley vino mucho tiempo después. Aparte de que si el cumplimiento de la promesa fuera por nuestra obediencia a la ley, dice Pablo, eso entonces hace nula la promesa. Si dependiera de tu obediencia a la ley, hace nula la promesa. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Voy a tomarme de una ilustración que ya han escuchado muchas veces. No voy a decir de quién, voy a dar la inicial nomás. Pastor, empieza con y termina con Arcelo. Pero mira, imagínate tu papá, le dices a tu hijo, hijo, para Navidad te voy a regalar una bicicleta. La recuerdas, ¿cierto? Ya. El niño totalmente ilusionado, espera los días, ve el calendario todos los días, va contando en cuenta regresiva cuántos días quedan para Navidad. Llega el 25, está esperando su bicicleta, pero no llega la bicicleta. La estoy adaptando, por si no se dio cuenta. No llega la bicicleta. Y el niño va y le reclama al papá, pero papá, ¿y mi bicicleta? Y el papá le dice, bueno, te sacaste malas notas, así que no hay bicicleta. El niño podría decirle, pero tú nunca dijiste que tenía que sacarme buenas notas para darme la bicicleta. Tú simplemente dijiste que me ibas a regalar la bicicleta. Eso no estaba en la ley. Eso no estaba en el contrato.
Era una promesa, un regalo que no pedía nada a cambio. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La promesa de la justificación no pedía nada a cambio. Dios no le dijo a Abraham, haz esto y yo te voy a dar esto otro. Simplemente le dijo, voy a hacer que tu descendencia, voy a dar todo a tu descendencia. Lo justificó por la fe sin pedir nada a cambio de Abraham. Él no tuvo que dar nada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si fuera por la obediencia a la ley, entonces la promesa queda nula. Queda nula. Entonces se anula la promesa, pero no solo eso. Si el cumplimiento de la promesa depende de nuestra obediencia a la ley, entonces estamos en serios problemas. En graves problemas, porque nadie puede obedecer la ley. Nadie puede seguirla. No, ni siquiera fue el propósito de la ley, hermanos. Eso es lo que Pablo ha demostrado ya en los capítulos anteriores. Versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Cuando una persona viola la ley sin saberlo, por ejemplo, usted va, cierto, caminando por la calle y hay un letrero que dice no pasar por este camino, pero usted no vio el letrero y pasó por ese camino. Usted cometió una infracción. Eso es claro. Aunque usted no haya visto el letrero, usted está cometiendo una infracción. Violar la ley de Dios sin saberlo es pecado, pero no es transgresión. La transgresión ocurre cuando yo conozco la ley y de igual manera la infrinjo. De igual manera la infrinjo. Entonces Pablo está diciendo, donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Y por qué Pablo dice esto? Para demostrar que los judíos son culpables por partida doble. Porque ellos sí conocían la ley y de igual manera la violaron. Él te está diciendo, no porque ustedes son judíos, se van a salvar por ser judíos, por su raza. Ustedes son doblemente culpables porque son pecadores y son transgresores de la ley. Ustedes conocían la ley y aún así la violaron. Y la ley no produce salvación. La ley produce condenación. La ley produce ira. ¿O nunca ha conocido una persona legalista? ¿Cuál es la principal característica del legalista? Siempre le molesta todo lo que el resto hace. Siempre anda mirando y criticando al resto, apuntando con el dedo. Hermano, la ley produce ira. Versículo 16, por lo tanto, es por fe. ¿Se da cuenta, hermano? Es por fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto es, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que tiene que ser por fe, porque si no es por fe, tampoco es por gracia. Debe ser por fe para que pueda ser por gracia, porque acuérdense que la gracia excluye los méritos y la fe es el único acto que Dios pone en el hombre que no es una obra. La fe no es una obra. Es el único acto que no es meritorio. No hay mérito humano en la fe, hermanos. Ninguno. Tú no lo trabajaste, a ti solamente te regalaron la fe. Dios puso fe en tu corazón. Tú no hiciste nada para obtenerla, tú solamente la recibiste. Tiene que ser por fe para que coordine con la gracia, dice Pablo. Pero no solo eso, tiene que ser por fe y por gracia para que la promesa sea segura. Para que la promesa sea segura. Versículo 16 dice, es por fe, termina diciendo, para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme.
Como es por gracia y no por obras, ningún creyente dejará de alcanzar lo que Dios le prometió. Porque es por fe, por gracia. Hermanos, la salvación no se puede perder. Y yo sé que hay buenos creyentes, hermanos, buenos creyentes, que piensan que la salvación se puede perder. Pero eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Que eso no puede pasar porque no depende de ti. Es Dios. Tú solo lo recibiste. Dios te lo regaló. Dios te hizo una promesa. Hizo una promesa de salvación para aquellos que Él había escogido. Tú no hiciste nada, solo lo recibiste. La salvación no se puede perder para aquel que la tiene. No la puedes perder porque no es por obras, es por gracia. Como es por gracia, entonces no es por obras. Ningún creyente dejará de alcanzar lo que Dios le prometió. Eso no tiene nada que ver con el desempeño que nosotros tengamos. No tiene nada que ver con el desempeño. Tampoco tiene que ver con nuestra nacionalidad, con el apellido que tienes, sino con lo que Dios ha prometido por gracia. Dice Pablo, a todo aquel que cree. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 15? ¿Recuerda usted la promesa? Que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Bueno, la descendencia ha sido sorprendentemente grande, porque incluye a los creyentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Porque por la fe, o por la fe similar a la de Abraham, entonces somos descendencia, entre comillas, ¿cierto? Entendemos que es porque tenemos la fe de Abraham, no porque seamos familia directa o descendientes sanguíneos de él. Pero tenemos la misma fe de Abraham. Hermano, ya no depende de estar en algún monte específico como antiguamente, ni depende de ir a Jerusalén o no. Hay muchos que sueñan con ir a pisar tierra donde estuvo Jesús. Y es lindo, sería precioso, ¿cierto? Eh, para ir a conocer y todo, pero hermano, eso no te hace tener una vida más santa. Eso no te hace estar más cerca de Dios. No. Eso no te hace más espiritual. Hermano, donde estés, puedes adorar al Padre. En cualquier lugar. Porque ahora la verdadera tierra prometida y el verdadero templo es Jesucristo. Es Jesucristo. Y si tú estás en Jesucristo, tienes la bendición de Dios, aunque estés en China, aunque estés en cualquier lugar. Si tú crees en Cristo, entonces tienes la bendición de Dios. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Abraham no solo es el padre, ¿cierto?, de los judíos, dice el versículo 16. ¿Quiénes son esos todos nosotros que dice el versículo 16? Todos nosotros, todos los que creen. Así que la promesa se obtiene por la fe, no por guardar la ley, sino por tener la misma fe que tuvo Abraham, una fe que no estaba basada en las obras, solamente en la promesa de Dios. Eso es lo que Pablo explica del versículo 17 al 22 y básicamente hay dos cosas. Allí lo primero es que Pablo nos dice que esa fe descansa en la confiabilidad que tenemos en Dios y no en nuestras circunstancias. Descansa en la confianza que tenemos en Dios en cualquier circunstancia en la que estemos. Hay personas que dicen, la fe es para todos. Y una vez escuché algo que alguien dijo, incluso es para aquellos que no son muy inteligentes. Porque la fe es simple y la fe es irracional. Hermanos, la fe no es irracional. La fe es lo más racional que existe. La fe no es una especie de fantasía mental en la que cualquier cosa puede pasar. Hermano, la fe verdadera no tiene nada de irracional. Porque es completamente razonable confiar en alguien que es totalmente confiable.
Dios es confiable. Y si tú confías en Dios, eso no tiene nada de irracional para mí. ¿Estás confiando en el ser más confiable que existe? Eso no es irracional. Eso fue precisamente lo que hizo Abraham. Él confió en la confiabilidad de Dios, porque sabía que ese Dios es poderoso y es fiel para cumplir lo que Él le prometió. Versículo 17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, se le había dicho, así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, ese es el punto. Y esto es tremendo, hermanos. Abraham tenía casi 100 años. El texto dice que su cuerpo estaba ya como muerto. Estaba muy anciano, casi 100 años. Sara tenía 90 y más encima era estéril. Y viene uno y le dice, multiplicaré tu descendencia. Un hombre de 100 años, una mujer de 90. Y aparte que era anciana, era estéril. Y alguien viene a decirle que va a tener mucha descendencia. Eso es ilógico. Pero ¿sabe qué? Abraham lo creyó. Y no lo creyó por ser un iluso. Abraham no fue un iluso. Él lo creyó. Él sabía que humanamente todo era imposible. Era imposible que él tuviera descendencia por su edad, por la edad de Sara, su esposa, por la esterilidad de Sara. Eso, él sabía que era algo que era imposible que llegara a pasar. Pero él también sabía que Dios, que ese Dios que le estaba haciendo esa promesa, es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y que Él era capaz y tenía todo el poder de producir vida a través de un útero muerto. Abraham lo sabía. Y él creyó. Abraham observó su condición física. Yo me imagino, aquí el texto dice que Abraham, sabiendo que su cuerpo ya estaba medio muerto, me imagino él mirándose, soy un anciano ya de 100 años. Me lo imagino mirando a Sara, viéndola también anciana y pensando, Sara no puede tener hijos. De hecho, Sara, sabemos que cuando escuchó la promesa que hizo, se rió. Yo en el lugar de ella también lo habría hecho. No la juzgo. Hermanos, era imposible lo que estaban escuchando. Era imposible. Pero eso dice el texto que provocó en Abraham que su fe se fortaleciera. Fíjese usted que en lugar de dudar, en lugar de debilitarse la fe, su fe se vio fortalecida porque él no confiaba en las circunstancias. Él no confiaba en lo que era, en lo que podía hacer, en lo que podía hacer su esposa, sino que él confiaba más en el poder y la fidelidad de Dios. Él confió en el poder y la fidelidad de Dios. Ahora es importante aclarar que eso no quiere decir que Abraham nunca tuvo un momento de debilidad, ¿cierto? O de duda, porque sabemos que los tuvo. Pero Abraham nunca permitió que esa duda se instalara permanentemente en su corazón y lo llevara de vuelta a la incredulidad. Abraham mantuvo una fe inquebrantable en Dios, en que Dios iba a cumplir su promesa. Aunque tuvo que esperar el cumplimiento 20 años.
O 25, ¿cierto? Si contamos cuando salió de Ur de los Caldeos. Tuvo que esperar 25 años más el cumplimiento de la promesa. ¿Cuándo se fortaleció la fe de Abraham entonces? ¿Cuándo se fortaleció la fe de Abraham? Esto es importante porque esto también es lo que nosotros vivimos. ¿Cuándo nuestra fe se fortalece? ¿Cuándo fue fortalecida la fe de Abraham? Cuando tuvo que enfrentar el conflicto entre la promesa de Dios y la evidencia física de su propio cuerpo y el de su esposa. Cuando vino la duda. Cuando la mente de Abraham dijo, esto no puede ser, esto no es lógico, esto es imposible. Pero Dios me está prometiendo esto. Ahí, en ese momento, en ese conflicto, se produjo, ¿cierto?, este fortalecimiento de su fe. Lo que hizo Abraham fue darle la gloria a Dios. La verdadera fe no se glorifica a sí misma, sino al objeto de su fe. Abraham le dio la gloria a Dios. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida por la fe. La fe de Abraham no le da gloria al mismo Abraham. No le dio gloria a otra persona, le dio la gloria a Dios, que es poderoso y fiel para llevar a cabo lo que él estaba prometiendo. ¿Nosotros realmente creemos que Dios es capaz de hacernos el bien que nos promete? ¿Realmente creemos que Dios es fiel para hacernos bien? Si usted está en un buen momento, decir amén, ¿cierto? Pero si está pasándolo mal, la pregunta a lo mejor va a ser la misma, pero va a costar, ¿cierto? Porque es en los momentos difíciles donde nuestra fe puede tener crecimiento. En esos momentos. Pero hermano, hay que confiar, creemos en que Dios cumple lo que promete, no solamente porque Él tiene el poder para hacerlo. Debemos creer en la promesa del Señor, en las promesas del Señor, no porque Él tiene el poder para hacerlo, sino porque Él es fiel. Es fiel y por eso lo hace. Tiene todo el poder, por supuesto, pero Él cumple primero porque Él es fiel a sus promesas. Nuestro Dios nos ama y Dios quiere bendecirte. Dios quiere estar contigo. Y cuando nosotros confiamos en Dios, esa fe le da gloria a Él. Y mientras más difícil sea el cumplimiento de lo que Él nos está prometiendo, mayor será el despliegue de su gloria. Y eso nos lleva al tercer elemento de la fe verdadera. Y es que esa fe descansa en la palabra de Dios. Descansa en lo que Dios promete. Versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, Dios le había prometido algo y era poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe verdadera descansa en las promesas de Dios y en el carácter de Dios. No es una fe fuerte creer en lo que Dios no te ha prometido, porque muchos creen en lo que Dios no ha prometido. O nunca he escuchado, yo sé que Dios te va a sanar porque yo creo en Dios. Esa es una fe que cree en lo que Dios no ha prometido. Es que Dios no ha prometido sanar a todos los cristianos. Dios no prometió sanar a todos los cristianos. Así que tú estás creyendo en algo que Él no prometió. Ese es el punto, hermanos. En creer en lo que Dios sí ha prometido. No en lo que Él no ha prometido. Lo que Dios sí prometió, el que Él va a estar contigo siempre. Dios va a estar contigo siempre. Sanándote o dejándote enfermo, Él va a estar contigo. Esa sí es una promesa del Señor. ¿Tú quieres crecer en la fe? Para crecer en la fe tienes que conocer a Dios. Por medio del conocimiento de su palabra, tú puedes crecer en la fe. Aferrándote a lo que tú conoces de Él.
a pesar de tus circunstancias. Eso fue lo que hizo Abraham. Creyó en la fidelidad y en el poder de Dios. Creyó en Dios por como Él era, por como Él lo conocía. Y eso produjo fe en Abraham. Se aferró al conocimiento que él tenía de Dios. Y eso es lo que hace la verdadera fe. Empápate cada vez más de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Abraham creyó que Dios era poderoso y fiel para cumplir lo que había prometido, por lo cual entonces dice el versículo 22, su fe le fue contada por justicia. Creyó en lo que él conocía de Dios. Ahora, nosotros que tenemos una revelación muchísimo mayor que la que tenía Abraham, podemos poner toda nuestra confianza en Dios sabiendo que también a nosotros la fe nos va a ser contada por justicia. Nos va a ser contada, acreditada, imputada por justicia. Versículo 23 hasta el final dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a vosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, la historia de Abraham no se encuentra en el libro de Génesis únicamente para expresar cómo fue que Dios salvó a Abraham. Hermanos, es para enseñarnos la conexión que existe entre la justificación de Abraham y la de todos los creyentes de todas las épocas. Este texto es para ti, mi hermano, y también es para mí. Nosotros también somos justificados por creer en la promesa de Dios, tal como Abraham. Ahora recuerden, ¿qué fue lo que Abraham creyó en aquel momento de la historia redentora? ¿Qué fue lo que creyó? Que Dios es capaz de darle vida a un muerto. Eso fue lo que él creyó. ¿Tú crees eso? Eso es precisamente lo que tú y yo creemos en el día de hoy para ser salvos. Creemos que Dios puede levantar un muerto. Creemos que Dios puede dar vida donde hay muerte. Él creyó que en el vientre muerto de Sara podía engendrar vida por el poder de Dios, simplemente porque Él lo prometió. Simplemente porque Dios lo está diciendo, Él lo creyó. Solo por eso. Nosotros creemos que por ese mismo poder la tumba de Cristo no pudo retener su cuerpo. Creemos que ese mismo poder de Dios que cumplió la promesa a Abraham, ese mismo poder fue el que levantó a Cristo de los muertos. Y ese mismo poder es el que hoy a ti te da vida eterna, te da una esperanza y te da un propósito. ¿Ves la conexión? Esa es la conexión con lo que Pablo está diciendo acerca de Abraham. Abraham, en otras palabras, podemos decir que Abraham creyó en el descendiente que Dios le prometió. Él creyó antes, pero nosotros creímos igual en ese mismo descendiente. Creímos después, pero creímos en ese mismo descendiente. Nosotros creemos en lo que ese descendiente de Abraham ya llevó a cabo al morir por nuestros pecados en la cruz. Abraham creyó en ese descendiente en el que tú y yo creemos hoy. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, dice Pablo. Él murió por causa de nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Por medio de la resurrección, Dios el Padre declaró que Él aceptaba como bueno y válido el sacrificio de Cristo, ese sacrificio por nuestros pecados. Es por eso que Jesús, cuando en los últimos momentos en la cruz dijo, consumado es. Estaba hecho, estaba completo.
Él sabía que la deuda que todos y cada uno de los pecadores por los que Él había venido a morir fue completamente saldada en ese momento en la cruz. Fue pagada para siempre. Y ahora yo te pregunto, ¿tú tienes esa clase de fe? Que a pesar de las circunstancias, tú sigues confiando en las promesas del Señor. ¿Tú tienes esa fe? ¿Has dejado de confiar en ti mismo para descansar enteramente en Jesucristo? ¿Confías en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación? Porque si es así, mi hermano, mi hermana, yo no sé cuáles son tus circunstancias, pero a pesar de tus circunstancias, tú eres un heredero de la promesa. Eres heredero y nuestro Dios es poderoso y fiel para cumplir cada una de sus promesas. Cada una de las promesas. No por causa de tu obediencia a la fe, a la ley, perdón, ahora eres creyente, sino por causa de aquel que venció el pecado y la muerte en la cruz. No por las obras, no por la ley, sino por la fe. El poder de salvación no se encuentra en el tamaño de tu fe. ¿Escuchaba el corito? Si tuviera fe como un granito de mostaza. El poder de salvación no radica en el tamaño de tu fe, sino en el tamaño del Salvador. En ese Salvador que tenemos. Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso, quien llena todo y que llevó a cabo en la cruz del Calvario una obra completa de salvación. Una fe débil depositada en ese Dios todopoderoso. Así somos justificados. Dios salva a cualquier pecador. Hermano, ven a Cristo. Dios salva a cualquier pecador. Solamente tienes que creer. No hagas nada. No, es que yo tengo que primero solucionar todas estas cosas, cambiar de vida, dejar mis amistades, dejar mis vicios, y de ahí voy a ir a la iglesia. La gente muere con esa esperanza. Hermano, tu justicia, lo que tú haces, tus obras, no sirven. Solamente debes recibir la justicia que Jesús vino a cumplir por ti, a hacer por ti. La justicia de Dios es la única que Él acepta en su presencia. Y Él nos ofrece poner esa justicia en nuestra cuenta por medio de la fe en Jesucristo. Ya deja de mirar dentro de ti para ver si hay algo que puedes ofrecerle a Dios, porque no encontrarás nada. O si esperas cumplir alguna cosa, no lo vas a lograr. Recibe ese regalo por fe, hermano. Recibe el regalo de Dios por fe. Solamente abre tus manos y recibe ese regalo que te están dando, ese obsequio, ese regalo que no pide nada de ti. Tú no tienes que tener nada en tu mano para intercambiar. Solamente debes recibirlo. Ese regalo que Él nos ofrece en el Evangelio. Y en ese mismo momento, a esa misma hora, recibirás el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna. Únicamente por gracia y únicamente por la fe en Jesucristo. Te invito a ponerte en pie.